Buenas tardes, noches. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, queridos amigos. Hoy un día especial, hoy vamos a compartir la cena del Señor y vamos a tener una charla, una reflexión sobre algo que es tan importante como caminar, mire. Porque si caminamos mal tenemos consecuencias y si caminamos bien podemos ir por un sendero justo a un lugar certero. Vamos a orar antes de comenzar a transmitir la palabra. Yo le pido que me acompañe en oración. Sí, puede ser. Señor, queremos en esta tarde, noche, seguir en tu presencia para poder compartir tu palabra, Señor, para poder atesorarla en nuestro corazón. Te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que estés despejando todo pensamiento que está fuera de nosotros, todo aquello que nos hace distraer, Señor, para poder venir a traer tu palabra a morar en nosotros. Te damos gracias, Señor, como digo siempre, por el privilegio de poder desarrollar tu palabra, de poder, Señor, discernir las Escrituras y poder compartirla. Señor, bendice a cada persona que está escuchando, cada persona que está viendo. Gracias por dejarme entrar en la casa, Señor, de cada uno de ellos, de mis hermanos, de mis amigos. Bendícelos en este tiempo de manera especial. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esto que es tan importante como caminar es la palabra de Dios. Y como título le puse: el poder está en la palabra. Mi querido hermano, el poder está en la palabra, no en otro lado. No está en el hombre, sino está en Dios. Y quiero ir que me acompañen al libro de Génesis. Esto usted seguramente ya lo sabe, pero yo quiero hacerle recordar. Génesis capítulo 1, a partir del versículo 1, vamos a leer 2 o 3 textos nada más. No le quiero sacar mucho tiempo tampoco. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora quiero que escuche. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bueno, y a partir de este versículo tenemos 8 y Dios dijo, es decir, Dios envió la palabra, y cada vez que Dios envía la palabra suceden algo, milagros. Nosotros tenemos que entender la importancia que tiene la palabra, no solamente en lo que el Señor dijo, sino en aquellos que nosotros transmitimos también a través de la palabra. Yo quisiera que me acompañe ahora al libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a compartir esta porción que dice así, a partir del versículo 8 hasta el 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo. Esto es lo que nosotros predicamos. Y esta es la palabra que tiene poder, no otra palabra. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, con la palabra. Esto es interesante, ¿no? Yo ponía acá, la palabra tiene poder para hacer lo que Él quiere. Su palabra es un decreto que se cumple indefectiblemente, porque tiene el respaldo de Dios. Mire que dice ahí el Evangelio según San Juan, el primer capítulo, vamos a leer del 1 al 4. Yo se lo voy a leer una versión
diferente, que es la versión promesas. Dice, en el principio la palabra ya existía. En el principio, lo que hablábamos en Génesis. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Fíjese que esta palabra era Dios de un principio. Usted ahí seguramente tiene en su Biblia, y al principio era el verbo. Bueno, el verbo, la palabra. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Miren la importancia y la fuerza que tiene la palabra. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Nada se hizo sin haber dado la palabra. Y su vida trajo luz a todos. A todos. Luz al que cree y al que no cree. Pero el beneficiado es aquel que cree en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, el verbo. El verbo hecho carne. Lo importante de la palabra, lo importante del Señor, dice que desde el principio ya era la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo con la palabra. El verbo estaba ahí. La palabra tiene poder. En griego significa poder, dunamis, que significa dinamita, explosivo, algo muy fuerte. Y la palabra es el verbo, y el verbo es acción. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo, pero este verbo tiene acción. Por eso tiene poder, porque acciona. Una palabra para el Señor puede ser vida, puede crear vida, pero también puede derribar. El Señor tiene autoridad en su palabra para derribar muros, derribar maldiciones, pero también para crear. Al principio dijimos todo lo creado. Vamos al libro de Hebreos. Yo quiero mostrarle lo que dice en las Escrituras acerca de la palabra. Son textos simples, pero quiero que usted lo pueda escuchar. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y vamos a leer la parte A. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. Vamos a terminarlo. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Usted fíjese lo importante de que la palabra crea. Dice, lo que no se ve fue hecho de lo que ahora podemos ver. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y hay unas características que yo le quiero dar en la palabra, importantes. Primero, la palabra es inspirada por Dios, que serán las Escrituras. Yo siempre digo algo, ¿no? Cuando usted abre la Biblia y empiece a leer la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo el entendimiento, le está hablando el Señor. Porque la palabra es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene un libro palabras, sino que la Biblia es la misma palabra de Dios. Y en tercer punto, fue escrita y perseverada hasta el fin. ¿Sí? Siempre. Dice la palabra que muchas cosas van a pasar, pero la palabra dice que permanece para siempre. Ahora la palabra del Señor también fue dada ¿a quién? A sus siervos. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, 16. Yo se los leo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de la palabra, del verbo, de Jesucristo. Fue creado por medio de Él y también para Él. En nuestra boca también está el poder de la palabra. Aquellos que tienen la unción de Dios, de ministrar la palabra de Dios, también dejó el Señor a su iglesia el poder en la palabra. Pero acuérdese que el poder lo tiene el Señor, no lo tiene el hombre, sino que le confirió esta autoridad al hombre, y aquellos que realmente están encaminados, están santificados, entregados al Señor, tienen esto que es el poder de la palabra. Yo le voy a decir algunas referencias que usted seguramente debe saber, o ha leído, o le han comentado, o ha escuchado. Mire qué interesante lo que el Señor Jesús hizo. Primero, cada vez que el Señor lanzaba la palabra, se producían milagros. A un leproso le dijo: quiero ser limpio. El leproso vino a él y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y dice: quiero que me sanes. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. Solamente con haber dicho la palabra. Vamos a leer otro más. Dice, usted recuerda esto, una mujer que hacía 18 años tenía flujo de sangre, pérdidas, pero no solamente eso, sino que vivía encorvada. Dice que esta mujer fue a toda clase de médicos, había gastado todo su dineral y no había sido nunca sanada. Y dice que el Señor le dijo: sé sana de esta enfermedad. Y el Señor la sanó, ella se pudo enderezar, el flujo de sangre se cortó en ese instante. Mire qué interesante, qué importante es la palabra. El mismo verbo en acción. Ahora, esto lo podemos creer por fe, ya lo vamos a ver más adelante. Creerlo por fe, la autoridad y el poder, esto dinamita, dunamis de la palabra de Dios. A Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro había estado enfermo, lo mandaron a llamar al Señor, el Señor dijo que ya iba a ir, pero inmediatamente no fue. Bueno, usted sabe, la Escritura dice que después de 4 días el Señor volvió a donde estaba Lázaro. La hermana le dijo: si hubieras venido antes, tu siervo hubiera quizás sanado. Y él le dijo: ¿no te dije que si creyere verás la gloria de Dios? Y ella entendió que bueno, que él iba a resucitar en el día postrero. Entonces lo acompañó al Señor Jesús, al lugar donde estaba, ahí en el sepulcro, donde era una cueva, donde estaba la piedra. Y dice que hizo sacar la piedra y el Señor en alta voz, como llamando al alma que se había ido, al espíritu del mismo Lázaro, le dijo en gran voz: Lázaro, sal fuera. Y dice que inmediatamente Lázaro, así como estaba lleno con esas cintas, atados, dice que empezó a caminar hacia la puerta del sepulcro. Y dijo que el Señor le dijo a sus discípulos: desátenlo, sácanle las cintas. La palabra hizo que su amigo Lázaro resucite. La palabra tiene autoridad hasta en la muerte, porque no estaba dormido, sino que estaba muerto. También Jesús sanó al siervo del centurión. Se encuentra Jesús y un centurión viene a él y le dice: mi siervo está muy enfermo. Y el Señor dice: bueno, dime dónde es, yo iré. Y dice: no hace falta que vengas, solamente di la palabra.
Usted fíjese la fe de esta persona. Bueno, esta es la fe que hace milagros. La palabra y el receptor también. Entender que en el Señor tenemos la oportunidad de recibir el milagro y también lanzar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, la palabra. Y dice que el Señor le dijo, le dio la palabra y este criado, este siervo, fue sanado. Justo en el momento ese que el Señor lanzó la palabra. También en medio de una tormenta, usted se acuerda, una tormenta fuerte, el mar bramando, enfurecido, el Señor dice, enmudece, le dijo al mar, y dice que se hizo gran bonanza. Quiere decir que también la palabra tiene autoridad en lo cósmico, en lo que es la lluvia, el sol, en todas esas cosas. El Señor hizo detener ahí en Josué, usted sabe, el sol. La palabra tiene poder. Josué, ¿qué dijo? Detente, sol, en tal lugar. Y se detuvo. Elías dijo que no llueva por tanto tiempo, y no llovió. Luego mandó a decir que la lluvia avance, y vino la lluvia. No es el hombre, es la palabra, el poder de la palabra del creyente, de la persona de fe, del Hijo de Dios. Vamos a leer, para ir terminando, así después compartimos la cena del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahí donde estamos, cerquita. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer la parte A, ¿sí? Dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Le dijo Pablo a la iglesia de Colosa. Lo mismo que quiero yo hoy, como conclusión a esta charla, decirle a usted. Que la palabra de Dios more en abundancia sobre su vida. Pero no solamente es leer la Biblia, mi amigo, no solamente escuchar un video o ver una charla, sino tener la fe para estar llenos de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Acuérdese que hay un receptor y un transmisor también. Que nosotros seríamos las personas que transmiten la palabra de Dios con poder, con autoridad. Pero para esto tenemos que consagrarnos, como predicaba el otro día, a Dios. Cada persona que yo le nombré, tanto Elías como Pablo, como Josué, eran personas entregadas a Dios. Mire, Josué dijo, santifiquémonos porque mañana pasaremos al otro lado. Vivir una vida santificada ante el Señor hace que nosotros podamos tener la palabra de Dios morando en nosotros, morando en abundancia. ¿Y sabe qué? No se quede con que el otro tiene la autoridad o el poder para hablar, sino crea que usted también tiene autoridad en el nombre de Jesús para poder lanzar la palabra y que esta palabra que es la palabra de Dios, caiga sobre las personas. La Gran Comisión dice que nosotros vayamos por el mundo ministrando la palabra, bautizando, haciéndole discípulos. Y dice que la palabra va a estar funcionando, va a estar actuando en las personas. Iglesia, yo le quiero animar que usted ministre la palabra de Dios. Pero escuche algo, ministre la palabra de Dios, pero primero viva en santidad, viva en obediencia y viva sujeto a la palabra de Dios. Porque muchos a veces queremos medio como la fama para nosotros y nos
adjudicamos milagros que le pertenecen al Señor. ¿Y sabe qué? Sacarle la gloria a Dios es pecado. Dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Así que yo le dejo esto, mi amigo, mi hermano, que usted confíe en el Señor, tenga fe en la palabra, aférrese a la cruz de Cristo y pronuncie la palabra de Dios. Este mundo, esta sociedad puede cambiar si usted confía, cree y ministra la palabra de Dios. Amén. Le invito a estar orando y que en esta noche, en esta tarde, usted pueda recibir la unción de Dios para que esta palabra salga de su boca. Como dice, está muy cerca la palabra, está en su boca, pero cuando salga la palabra de su boca, el poder mismo de la palabra pueda sanar, pueda corregir, pueda restaurar, pueda hacer lo que la palabra fue enviada. Amén. ¿Me acompaña? Y después compartimos la cena del Señor. Padre, te damos gracias porque queremos tener esa fe que tú nos dices, poder creer, Señor, en tu palabra. Tú eres el verbo, tú eres la palabra, tú eres el logo, Señor. Y creemos que todavía en ti está el poder y la autoridad para hacer milagros. Señor, tú escogiste a tu iglesia y le diste la autoridad de la palabra. Señor, queremos ser esas personas con responsabilidad para poder pronunciar tu palabra, que es eficaz. Que tu palabra lanzada es un decreto que se cumple, Señor. En tu boca fue así y en la boca de la iglesia que viva en santidad también es así. Señor, te damos gracias por permitirnos ser hijos tuyos. Gracias por permitirnos ser iglesia, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de trabajar para el reino y para ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, siempre sea para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi amigo. Le dejo que usted esté preparando su copa, el pan, y compartimos la cena del Señor.